Bienvenidos a la conferencia número 411 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos a seguir hablando de guerras, de muchas guerras. Vamos a seguir hablando de conflictos internacionales especialmente. Vamos a ver cómo hay movimientos de dinero, movimientos de armas, movimientos de tanques, movimientos de todo lo que parece ser que nos está preparando para ese gran Armagedón, que ya estamos viviendo esas partes, pero que vamos a ver cómo se están cumpliendo en profecía de Isaías, Daniel, Gog y Magog. Atentos. Y seguimos con Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel. Aquí tenemos las profecías para aquellos que no las recuerden y quieran leerlas. Y empezamos con Pyongyang. Denuncia que el plan de enviar cazas F-16 a Kiev acerca al mundo a una guerra nuclear. Seguimos con la línea. Muchos líderes mundiales están en la dirección de recordarnos que estamos a punto de entrar en una guerra nuclear. Unos, sobre todo, provocando, otros quizás más comedidos en sus declaraciones, pero todos ven que esto pues parece ser inminente. Tengamos en cuenta una cosa, una particularidad que tiene este avión. Es un avión muy emblemático, ya tiene sus años, de los años 70 en adelante, pero este caza tiene, la particularidad de que puede cargar armas nucleares. Impresionante. Kim Jong-un, las acciones temerarias de Estados Unidos podrían desatar una guerra nuclear en la región. Mismo discurso. Estados Unidos aprueba la venta a Japón de misiles de crucero Hans Air por valor de 104 millones de dólares. Mucho dinero, mucho armamento. Y esto no es gratuitamente, no es porque sí. Taipei advierte de un fuerte aumento de tensiones por cazas chinos en el estrecho de Taiwán. Recordemos el otro frente caliente ahora mismo, Taiwán. Palaos y Estados Unidos firman un acuerdo para la seguridad, un acuerdo de seguridad marítima en medio de tensiones con China en el Indo-Pacífico. El pacto se produce en un momento en el que Washington y Pekín intentan ampliar su influencia en la región. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 250 millones de dólares. Suma y sigue. Sí, es una noticia ya de hace un mes prácticamente. Ajá. El Parlamento británico llama por primera vez a Taiwán un país independiente. Bueno, ellos también ejercieron casi su independencia, ¿no?, de la Unión Europea, y bueno, el hecho de que ellos los estén catalogando como país independiente es muy significativo. Sí, porque hay que tener en cuenta que son muy pocos países los que reconocen a Taiwán como país soberano independiente. Aunque parezca que no, quizás lo tenemos de hace mucho tiempo Taiwán como, bueno, la China nacionalista, se le llama Formosa, pero son muy poquitos los países que lo reconocen, y algunos, por ejemplo, como Honduras, que ahora se ha dado vuelta porque, claro, ven que es mejor estar aliado con la gran China que con una pequeña isla. Claro. Estados Unidos despliega aviones bombarderos en ejercicios militares con Corea del Sur y Japón. Esto ya, bueno, recordemos que ya lo hemos ido viendo, esto ya es también de hace un mes, y vemos como, bueno, intentan constantemente unirse en una serie de ensayos, de entrenamientos, y esto lo único que hace es pues elevar la tensión en estas zonas donde estos países pues hacen estos ensayos. Reportan que Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón. Gabón, los militares anuncian el fin del régimen democrático. Recordemos cómo África está también al rojo vivo.
tanto los que tiran hacia el lado BRICS como los que tiran hacia el lado OTAN, tenemos una fuerte conmoción en este continente. Sí, hay que estar un poco, digamos, atentos a cómo se van desarrollando las cosas, porque ahora empiezan a ver también, claro, hay que esperar un poco a ver qué pasa, porque es difícil saber realmente lo que hay, pero también se empieza a hablar de que ahora hay golpes militares como este, que en realidad no es de la parte que va en contra Occidente, sino que Francia, Estados Unidos se han adelantado y lo han hecho, han provocado esto para seguir teniendo en control. Bueno, yo no sé si eso es verdad o es error, pero todo es posible en estas situaciones y con el tiempo iremos viendo realmente. Pero que hay un movimiento que se está generando en África ya de desvincularse definitivamente del yugo occidental, y recordemos que llevan siglos esto, aunque aparentemente que la Commonwealth, que la France-Afrique, si ingleses y franceses aparentemente llevan unas décadas que, bueno, no, se han dejado el colonialismo, en la práctica no ha sido cierto. Y estos países, muchos están hartos, y con razón. Ahora, otra cosa es, al final, a dónde los llevará unirse con Rusia y con China, porque aquí ninguno de los dos bandos irá a buen puerto. Al final todos son intereses. África interesa mucho a ambos lados, ¿por qué? Tema minerales especialmente. Los militares dan un golpe de Estado en Gabón y arrestan a Ali Bongo tras su victoria en las elecciones. Bueno, lo que acabamos de ver. Alemania envía a Ucrania 10 tanques Leopard A1A5. Bueno, más presión, porque no es lo mismo enviar 4 armas que enviar tanques. Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda militar a Taiwán por 80 millones de dólares. Vemos cómo Estados Unidos lo arregla todo a golpe de talón. Sí, y esto es solo 2 días después de lo que vimos de 250 millones. Bueno, sí. Esto era el 29 de agosto, esto es del 31 de agosto. Yo no sé, los que son estadounidenses, ¿no? Cuando ven estas noticias, si es que las ven, ¿qué deben estar pensando, ¿no? De los impuestos que pagan? Quizá lo mismo que aquí en Europa. Porque es la misma situación. Entre Estados Unidos y Europa, el dinero de los contribuyentes, nuestros, los que trabajamos, se está yendo para, bueno, mantener, sostener y alargar esta guerra infame, digamos. Ya no solo en dinero, sino en armas, es impresionante. Corea del Norte simula un golpe nuclear táctico contra Corea del Sur en un ejercicio. Bueno, esto ya empieza a ser un poco rimbombante, ¿no? Sí. Últimamente vemos mucho este juego de armas nucleares tácticas. Pensemos que las tácticas son las menos fuertes, las potentes son las armas nucleares estratégicas, pero no dejan de ser armas nucleares. Por eso se está jugando mucho, es decir, con armas nucleares tácticas, porque claro, ya estratégicas estamos en otro nivel. Sí, normalmente pues se habla de, bueno, se ha lanzado un misil de larga distancia, se ha probado y tal, pero esta vez ya lo prueba en un simulacro como si atacara a un país vecino, ¿no? Eso ya es dar un paso más quizás de provocación. Reuters, Estados Unidos mantiene diálogos para establecer un puerto en Filipinas frente a Taiwán. Esto ya es, claro, empezar a cerrar más el cerco, a llevarse más a Taiwán hacia su lado y evidentemente para provocar más la reacción china. El Papa Francisco se reunirá en el Vaticano con el patriarca de Ucrania. Bueno, vamos a ver qué son capaces de hacer. Aquí tenemos la noticia, pues si le quieres echar un vistazo. Y seguimos. Japón solicita un gasto récord en defensa militar en medio de las tensiones con China. Y esto ya es un gasto, aumentar la inversión ¿en qué? Pues bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Armas y todos los recursos necesarios, pues, para una eventual guerra con China. Sí, hay que tener en cuenta también que Japón es uno de los países más endeudados del mundo. Claro, Japón es uno de los países que perdió en toda regla la última gran guerra. Es decir, la perdió y esos países, igual que Alemania, en el fondo son países ocupados y, bueno, tiene una deuda colosal Japón y ahora, bueno, haciendo más gasto, rearmándose. A China no le gusta, por supuesto. ¿Qué pasó en el siglo pasado? Lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues Japón invadió China y le invadió y se metió hasta el fondo de la cocina en China. Pekín realiza ejercicios antisubmarino en el mar de China Meridional y cerca de sus costas. Lavrov, la operación especial rusa, impulsó la justicia y la multipolaridad. El canciller ruso señaló que la trayectoria de Occidente contra el nuevo orden mundial
amenaza con crear nuevas situaciones de confrontación. Una cosa, es interesante lo que dice. Podrá ser discutible, bueno, la justicia ahí va a ser siempre más discutible, es lo que menos quizá abunde en este mundo. Pero es verdad que a partir de la guerra esta de Ucrania, el impulso de este orden multipolar dio, digamos, bueno, para ser redundante, un impulso tremendo, indudable. Ucrania recibirá 10 tanques Abrams a mediados de septiembre. Bueno, Y tanques de Estados Unidos. Ajá. Polonia anuncia ejercicios militares cerca de la provincia rusa de Kaliningrado. Bueno, sabemos que Polonia, uno de los países, pues bueno, limítrofes con Rusia, ¿no? Y que, bueno, también está haciendo sus ejercicios. Estamos hablando ahora de Europa. El complejo de misiles estratégicos ruso Sarmat ha entrado en servicio de combate. ¿Qué quiere decir? Pues que están activados y preparados para un eventual ataque militar. Nicaragua condecora al embajador iraní y fortalece sus lazos con Teherán. Bueno, fijémonos cómo aquí hay otros, digamos, otros actores que quizás normalmente no nombramos, pero el hecho de que Irán ya empiece también a mover ficha con países de Sudamérica o Centroamérica, pues es interesante, porque Irán ya sabemos de qué parte está. Sí, y el tema de Nicaragua, que bueno, quizás hace unos pocos años tambaleaba, estaba la expectativa si caería o no el régimen, pues ahora parece estar muy lejos de caer. Hay quien dice que fue un error de cálculo del Vaticano, que cuando los empresarios se opusieron porque les empezó a poner impuestos, iba a caer, quizás fue un error de cálculo, quizás no, pero ahora parece muy lejos de caer, está fuerte, sólido, aunque tenga toda la oposición de Estados Unidos y en Occidente en gran manera, pero del otro bloque están cada vez más los lazos más fuertes. Helicóptero militar polaco viola la frontera bielorrusa. Bueno, pequeños momentos de tensión que, claro, puede pasar cualquier cosa y de un momento a otro explotar cualquier situación, ¿no? Corea del Norte lanza varios misiles de crucero hacia el Mar Amarillo. Corea del Norte lanza varios misiles de crucero. Disturbios violentos en Suecia tras otra quema del Corán. Y ya llevamos unas cuantas. Yo no sé cómo va a acabar Suecia, pero esto no pinta absolutamente nada bien. Y lo que hace es debilitar muchísimo todo el contexto europeo. Sí, y una cosa realmente tristísima de Suecia es que la que era hasta hace no mucho quizás el ejemplo a seguir, no solo aquí en Europa, sino a nivel mundial, uno de los referentes, hoy prácticamente se puede decir que es un Estado fallido. Kim Jong-un planea reunirse con Putin este mes en Rusia para hablar sobre la posible venta de armamento. Recordemos que ya presentamos una noticia en conferencias anteriores en la que estamos pues dando a entender y mostrando cómo Putin y Kim Jong-un ya habían tenido ese acercamiento de compromiso militar, ¿no?, entre ellos. Algo que hasta ahora no se había dado más un apoyo, digamos, ideológico, político, pero no se había expuesto, digamos, públicamente un apoyo militar. Y ahora vemos como hay otro paso, ¿no?, en el cual ya están hablando de incluso posibles ventas de armamento. Bueno, y este encuentro ya se ha producido. Ajá. La Armada de Estados Unidos realizará las primeras maniobras a gran escala en 10 años cerca de la costa china. Corea del Norte pagará su precio si suministra armas a Rusia. Sullivan. Bueno, no. Sí, digamos que todos pueden darle armas a Ucrania, pero nadie puede darle armas a Rusia. Es la ley de Occidente. Ajá. Es decir, la libertad, aquí, digamos, el imperio de la ley, los guardianes de la libertad, pues sí, pero con nuestras reglas, por así decir. Y si no gustan, pues eres un enemigo de la libertad. Es que, de hecho, fíjate que lo que están dando a entender y lo que la gente recibe es que Estados Unidos puede tener armas porque las sabe usar y es una persona, son gente buena, digamos, ¿no? Pero los malos, si las tienen, pueden hacer mucho daño, ¿no? Sí, bueno, ahora se están viendo cosas impresionantes, pero que, digamos, cuesta creer. Por ejemplo, von der Leyen, la de la Comunidad Europea, está una de las jefas aquí de Europa, que acaba de decir que las bombas atómicas en Japón las tiró Rusia. Vaya. Ya es increíble hasta dónde se llega. Vaya. Bueno,
Y al final Rusia tendrá culpa también del cambio climático. Sí, sí. Y no solo habrá sido Rusia, sino que habrá sido Putin inclusive en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, aquí tenemos más detalles. Francisco, Ucrania vive un martirio del que no se habla lo suficiente. Bueno, creo que de lo que se habla bastante. De lo que no se habla suficiente es de por qué se ha producido este martirio, ¿no? Sí, sí, pero si esto no es suficiente... Sí. Bueno, aquí tenemos la noticia. Más detalles. Otra vez siempre la alegoría de los niños, eso que no falte. La gente requiere que seamos valientes como Jesús en la pasión. Bueno, que sean ellos valientes entonces y muestren todo lo que están haciendo y confiesen. Sí, sí, o que pueden darle alojamiento a los refugiados de Ucrania, que tanto insisten que vengan, que los pongan ahí en el Vaticano, que tienen lugar. Rusia lamenta la entrega a Ucrania de munición con uranio empobrecido. Es una muy mala noticia. Bueno, vamos a leer esta noticia. Dice, Rusia ha afirmado este jueves que la decisión de Estados Unidos de suministrar munición con uranio empobrecido a Ucrania es una muy mala noticia por las consecuencias para la población del territorio en la que va a ser empleada. Así afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En su rueda de prensa telefónica diaria, al comentar el anuncio estadounidense de que enviaría proyectiles con uranio empobrecido de 120 milímetros de calibre para pertrechar los tanques Abrams, recordó que este tipo de munición se utilizó activamente en Yugoslavia con consecuencias muy tristes, registradas incluso por organizaciones internacionales. Armenia se defiende de las críticas de Rusia. Las autoridades de Armenia han defendido este jueves la legitimidad de las próximas maniobras militares conjuntas con Estados Unidos y ante las críticas vertidas al respecto por Rusia. Han asegurado que esta se trata de una decisión soberana del país del Cáucaso. Entiendo que diferentes partes puedan tener preocupaciones, expresar insatisfacción pero esta es una decisión soberana de Armenia, ha manifestado el presidente del Comité Permanente de Relaciones Exteriores de la Asamblea Armenia, Sargis Hardanian, según recoge Armen Press. Sí, ya vemos que hay problemas ahí en Armenia con Azerbaiyán últimamente y toda la región del Cáucaso, ya el Papa ya estuvo hablando, Serbia, todo ahí se empieza a calentar. Quizás la gente muy joven no recordará mucho, pero hace no mucho tiempo, no muchas décadas, aquí hubo una guerra en Europa y ahí lo que era la ex Yugoslavia. No, y vemos que Armenia, que se ha puesto del lado de Estados Unidos, está tocando a Turquía. Claro. Y claro, ahí ya tenemos al este de Turquía un país que está a favor de Estados Unidos, que está en el oeste. Entonces ahí Turquía queda como bastante, digamos, rodeada. Veremos cuál es su reacción. Hay una particularidad también que tiene el Cáucaso. Pasan muchos, digamos, gasoductos y todo tipo de cosas. Estados Unidos anuncia otro paquete de ayuda militar para Ucrania por $600 millones. 7 de septiembre. Al menos 64 muertos tras 2 ataques yihadistas en Mali. Aquí tenemos África. Sí, aquí vemos lo que ya veníamos repitiendo y lo vamos a seguir viendo, que donde se le empieza a complicar a Occidente, de pronto aparecen los yihadistas como setas. Sale Al-Qaeda y la lía. Corea del Norte presenta su primer submarino equipado con armas nucleares tácticas. Aquí tenemos la fotografía. Nadie dijo que sería fácil. Stoltenberg comenta las grandes pérdidas humanas en Ucrania. El secretario general de la OTAN intervenía en el Parlamento Europeo cuando una eurodiputada le dijo que las afirmaciones de que Kiev estaba logrando avances en el campo de batalla son falsas. Y según bastantes economistas que tengo la oportunidad de escuchar y analistas, parece ser que están en lo correcto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que es natural que Kiev sufra grandes pérdidas durante su ampliamente anunciada contraofensiva, ya que todos sabían desde el principio que sería una operación sangrienta, difícil y dura. ¿Se decía esto desde el principio? No, para nada. Así lo declaró este jueves mientras intervino en el Parlamento Europeo. Cuando los parlamentarios hicieron sus preguntas a Stoltenberg, la diputada irlandesa, Claire Daly, señaló que el mundo está empezando a darse cuenta de que la retórica del secretario general sobre los avances de Ucrania en el campo de batalla y la realidad van en direcciones opuestas. Esto no es cierto. Desde que estuvo aquí en el Parlamento la última vez, Ucrania ha perdido territorio.
500.000 hombres han muerto. Yo creo que aquí hay un error de un cero. Se han hablado de 60.000, de 70.000. Yo creo que quizá si no, se quedan sin ejército. Sí, quizá ha dicho 50.000. Bueno. Además, la diputada señaló que debido, a lo mejor suman los dos bandos, no lo sé. No, pero igual creo que es demasiado. Además, la diputada señaló que debido a la falta de éxito durante su contraofensiva, Kiev ha tenido que recurrir al reclutamiento. Hay informes de que se recluta en el ejército a discapacitados y enfermos mentales. Hombres están pagando dinero para salir del país, se esconden en sus casas. Ahora estamos en una sangrienta guerra de desgaste, manifestó. Por su parte, Stoltenberg respondió que nadie dijo nunca que esto, la contraofensiva, sería fácil. Se dijo claramente que esto iba a ser una sangrienta, difícil y dura ofensiva, afirmó, señalando que la razón de ello es que los rusos prepararon posiciones defensivas con trincheras, con los obstáculos para los tanques y enormes cantidades de minas. Casi nunca en la historia hemos visto más minas en el campo de batalla que hoy en Ucrania, así que era obvio que iba a ser extremadamente difícil, dijo. Bueno, yo creo que siempre se ha vendido el discurso de que esto iba a ser, como decimos aquí en Cataluña, bufar y fer ampolles, ¿no? No os preocupéis, Estados Unidos está detrás y se van a amedrentar. Pero Rusia es Rusia y estamos jugando con fuego. Asesor de Zelensky, no tiene sentido hablar de un mediador como el Papa Francisco si adopta una posición prorrusa. Mikhail Podolyak señaló que el Vaticano puso a cero su reputación. Vemos como ya son declaraciones que, el Papa ya habló en su momento de cosas cuando también se comunicó con una iglesia, creo que también rusa, con jóvenes rusos, y dijo unas declaraciones que quedamos todos como atónitos. A ver qué nos dice ahora qué ha pasado. El asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, en una entrevista con medios locales, descartó la mediación del Vaticano para solucionar el conflicto en Ucrania por la postura prorrusa del Papa Francisco. En opinión de Podolyak, el sumo pontífice puso de manifiesto su posición en una reciente videoconferencia cuando, hablando con jóvenes católicos rusos, les exhortó a no olvidar su legado como los herederos de la Gran Madre Rusia. Esto es ya sobre lo que hablamos, ¿no? En primer lugar, es una puesta a cero, por supuesto, completamente inconsciente de la reputación de la Santa Sede, aseveró el funcionario ucraniano. En segundo lugar, es una total puesta a cero de cualquier misión de mediación que el Vaticano hubiese podido realizar. Agregó al especificar que el Vaticano no puede desempeñar ninguna función de mediación, porque será una función que engañará a Ucrania o a la justicia. Podolyak reiteró que no tiene sentido hablar de un mediador como el Papa Francisco si él adopta una posición prorrusa que es completamente obvia para todos. Bueno, es que realmente cuando vemos ya el tiempo que lleva esta guerra y la posición del Papa que ha sido tan pro-ucraniana, cuesta creer lo que se está diciendo aquí. Es como, digamos, una exigencia que hay de parte de Ucrania hacia todo Occidente que está llegando a hartar a muchos. ¿Qué pasaba cuando un emperador romano le bajaba el pulgar a alguien? Están en la cuerda floja también, quizá, este gobierno de Zelensky. Zelensky estuvo en Estados Unidos, se reunió con Biden, pero el Congreso no lo quiso recibir. Ya para muchos está siendo más una molestia. Es verdad que lo necesitan por cuestiones muy superiores a Zelensky como tal, pero veremos lo que pasa, porque sabemos que esta gente también, cuando se cansa de alguien, ya sabemos cómo acaban. El asesor de Vladimir Zelensky además señaló que no se pueden recibir evaluaciones justas del conflicto entre Rusia y Ucrania por parte del Vaticano. En eso estamos de acuerdo. Por otra parte, sugirió que hay que observar las inversiones que Rusia está haciendo en el Banco del Vaticano. Bueno, yo no tenía información de esto, pero si esto es cierto, es realmente muy, muy interesante. Sí, sí. A finales de agosto, el pontífice participó por videoconferencia en un evento con jóvenes católicos rusos celebrado en San Petersburgo, ya hablamos de esto, e instó a la juventud presente a no olvidar su gran herencia y a tomar ejemplo de los personajes históricos del Imperio ruso, como Pedro el Grande y Catalina II. La declaración del Papa generó polémica en los medios de comunicación ucranianos e internacionales. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, calificó las palabras de Francisco como propaganda imperialista.
Por su parte, la representación pontificia en Kiev rechazó enérgicamente las interpretaciones mencionadas, diciendo que el Papa Francisco nunca ha hecho un llamamiento a las ideas imperialistas, sino que es un firme opositor y crítico de cualquier forma de imperialismo o colonialismo, menos del suyo. Seguimos pues. Banco del Vaticano rechaza enérgicamente acusaciones de asesor de Zelensky. Seguimos con la misma línea. El Instituto para las Obras de Religión, o IOR, conocido también como el Banco del Vaticano, rechazó enérgicamente las declaraciones de Mikhailo Podolyak, principal asesor del presidente de Ucrania, quien acusó al órgano financiero de recibir e invertir dinero ruso. Parece que ahora el dinero ruso pues pica, ¿no? Nadie quiere reconocer que tiene dinero ruso. Ya, es que el dinero no tiene patria ni bandera, así que... Ante ello, el IOR emitió este sábado un comunicado para aclarar que no recibe ni invierte dinero de Rusia y que, por tanto, rechaza enérgicamente las acusaciones del asesor. Además de no corresponder a la verdad, su actividad similar, una actividad similar sería asimismo imposible en consideración a las estrictas políticas del IOR y de las sanciones internacionales que se aplican también al sector financiero, añade el texto replicado por los medios vaticanos. En su comunicado, el IOR especifica que no acepta como clientes instituciones o personas físicas que no tengan una estrecha relación con la Santa Sede y la Iglesia Católica. En segundo lugar, el IOR es un intermediario financiero sujeto a vigilancia que trabaja a través de bancos corresponsales internacionales de altísimo nivel y de impecable reputación, obligados a respetar las normas internacionales, agrega. Sí, la mafia también tenía siempre, parece que hubo casos, vínculos ahí con el banco, con el York. Bueno. También tenía su moral la mafia. Sí, sí. Por ello, afirma la institución vaticana, las declaraciones del asesor Podolyak se basan en nada y son, por tanto, consideradas como tales. Pues negar la mayor, ¿no? Seguimos. Irán diseña nuevos misiles hipersónicos con un alcance de 2.000 kilómetros. Es decir, ¿a dónde podrían llegar? A Israel. A Israel, sí señores. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Taiwán detecta 26 aviones y 13 buques de guerra chinos cerca de la isla. Más presión. La OTAN realizará en 2024 los mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría. Director general de la OIEA, las municiones con uranio empobrecido no tienen consecuencias radiológicas significativas. La vocera de la Cancillería ruso refutó las palabras de Rafael Grossi, señalando que el uranio empobrecido es extremadamente peligroso para los seres humanos en términos de toxicidad química. Es decir, es interesante. Antes esto era muy grave, el tema del uranio empobrecido, pero ahora parece que como conviene dárselo a Ucrania, ahora bueno, es poca cosa, esto es como comerse un caramelo. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, Rafael Grossi, afirmó que el uso de municiones con uranio empobrecido no conlleva consecuencias radiológicas significativas. El lunes, durante la rueda de prensa realizada con motivos de la apertura de la sesión de septiembre de la Junta de Gobernadores de la OIEA, a Rafael Grossi le preguntaron sobre el posible impacto radiológico de los proyectiles con uranio empobrecido en la población civil. Desde el punto de vista de la seguridad nuclear, no hay consecuencias radiológicas significativas, respondió el funcionario. La vocera de la Cancillería rusa, María Zakharova, comentó en su canal de Telegram las palabras del director general del OIEA, afirmando que Grossi elude el problema. Para Zakharova, el alto funcionario tiene razón al afirmar que desde el punto de vista de la seguridad nuclear no hay consecuencias radiológicas significativas, pero aseveró el uranio empobrecido como metal pesado es extremadamente peligroso para los seres humanos y el medio ambiente desde el punto de vista de la toxicidad química, porque cuando se utilizan en municiones se generan aerosoles extremadamente tóxicos. Claro, aquí vemos uno que se enfoca en una cuestión y dice, no, aquí no hay ningún problema, y la otra dice, vale, ahí no, pero en todo lo otro sí. Bueno, vemos cómo son medias verdades los que están diciendo algunos. La diplomática también afirmó que Grossi no complementó su comentario con información de que cuando perfora el blindaje, la barra de uranio empobrecido se calienta y puede inflamarse.
En este sentido, el revestimiento de un proyectil acumulativo de uranio empobrecido se comporta aún peor. A principios de este mes, Estados Unidos anunció la asignación de otro paquete de asistencia militar a Ucrania valorado en hasta 175 millones de dólares. La ayuda incluye proyectiles de uranio empobrecido para los tanques Abrams, cuyo uso provoca severas consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. En marzo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido también anunció el suministro a Kiev de proyectiles perforantes que contienen uranio. Bueno, vemos estas situaciones, como siempre Estados Unidos, la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, pero con ese gran aliado que es Inglaterra, siempre los dos liderando el tema, cruzando líneas rojas. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos desde que comenzó y bueno, lo que ha dado, digamos, fue la causa del comienzo de esta guerra o de esta intervención que llaman algunos, porque pensemos que había una guerra civil, y esto no es tomar parte por uno o por el otro, es decir una verdad. Hubo un golpe de Estado llevado a cabo por Estados Unidos y los suyos, estaba Victoria Nuland, aquel fallecido que se presentó hace poco a las elecciones, ahora olvidé el nombre, por el Partido Republicano. Es decir, realmente fue algo hecho por Estados Unidos, hubo un acuerdo supuestamente con Rusia y hasta los líderes de aquí de Europa, como la Merkel, como Sarkozy, dijeron que solo ese acuerdo era para dar tiempo a armar Ucrania, y además empezó un ataque de parte del gobierno ucraniano, después del 2014, el golpe de Estado, a todos los territorios, digámosle, prorrusos de Ucrania, o los de habla rusa, los que se sienten rusos. Nunca olvidemos que Kiev fue la primer capital de lo que es Rusia. Entonces, esta es una realidad, esto es lo que hay, aquí no se puede negar esto, y Occidente ha ido cruzando líneas rojas desde hace tiempo, la OTAN, incumpliendo todas las promesas hechas a Rusia. Otra cosa, después podemos hablar de Rusia y hacer la valoración moral que cada uno quiera, pero hay hechos que no se pueden negar. El tren blindado que transporta Kim Jong-un entra en Rusia antes de la reunión con Putin. Esto es del 12 de septiembre. Esta reunión, el tren llegó a Rusia, se reunieron y ya se volvió a su casa. Esto ya se dio y vemos aquí alianzas, ya sea China, ya sea Corea del Norte, Irán, muchos países que están cada vez fortaleciendo sus alianzas, no solo políticas, no solo económicas, sino también, como decía Ángel, militares. Putin: nace un nuevo modelo de cooperación para toda la humanidad no basado en patrones de Occidente. Lo que hablábamos, a partir de la guerra se aceleró, este bloque, llamémosle, esta idea de un orden multipolar. Es una de las líneas de la Agenda 2030. Aquí es como que Satanás ha puesto un tope, un año, y ha dejado que, los protagonistas, si se quiere, se maten entre ellos a ver quién triunfa. Satanás tiene su escogido y ya sabemos quién es y quién va a triunfar. Pero aquí hay un bloque que tiene su proyecto de cómo debe ser la Agenda 2030 o cómo debe ser a partir de ahí el mundo. Es este mundo multipolar. Multipolar, pero con China a la cabeza, por supuesto. Que es como un nuevo orden mundial. Exacto. ¿No? Es como jugar a dos bandas, creo dos órdenes, a ver cuál subsiste, ¿no? Aunque se peleen entre ellos. Es realmente un... a veces las empresas hacen esto, para a ver quién funciona mejor y dejan que entre ellos compitan, a ver quién obtiene el puesto de gerente, director general, a ver qué proyecto es el mejor. Satanás tiene muy claro, pero está generando esto. Unos tienen una idea de un nuevo orden mundial, otros tienen otra idea, otros tienen otro. Sabemos que al final el que se va a llevar la palma, se va a llevar la corona, es el Vaticano, y va a poner el suyo. Por eso tengamos cuidado cuando se habla de no tendrás nada y serás feliz, de esto y lo otro, porque son solo proyectos, ideas, que después el Vaticano va a tomar lo que le interesa de cada uno y le va a dar forma, para intentar contentar a los más. Y fijémonos que aquí, curiosamente, quizás la opción más moralista sería la opción BRICS. Es indudable que si uno, por lo menos ante el papel, otra cosa lo que realmente tengan por detrás, pero desde el papel lo que se dice, es verdad que es aparentemente lo más justo, lo más noble o lo mejor, ¿no? Es decir, multipolaridad, es decir, comercio entre las naciones sin que uno imponga, sus pensamientos, sus ideologías al otro, dejar naciones soberanas actuando en conjunción. Pues eso era la idea de Estados Unidos.
es que China está tomando, de alguna manera está haciendo lo que los padres fundadores dijeron. Es increíble, pero es una realidad. China está haciendo todo un avance ante el mundo sin disparar una sola bala, haciendo negocios de manera mucho más justa de lo que Occidente lo estaba haciendo. Indudable. Entonces, ahora, ¿realmente qué hay por detrás? Si tomarían el poder, ¿cómo se comportarían? Bueno, eso puede ser otro cantar, pero es verdad que por eso está teniendo cierto éxito, inclusive, y ganándose la confianza de muchos. Porque piensan muchos que esto va a ser mejor que lo que ya sabemos que es Estados Unidos. Que lamentablemente al principio era muy diferente, pero como dice la Biblia, terminará hablando como dragón. Otro intento de Washington de expandir su influencia. Bueno, en signo de pregunta, lo dice. Otro intento de Washington de expandir su influencia. Vietnam y Estados Unidos acuerdan una asociación estratégica integral. Aquí vemos a Vietnam. Recordemos lo que pasó hace ya no mucho tiempo atrás, años 60. Pero bueno, Estados Unidos ahí junto con Vietnam. Interesante el subtítulo porque fíjate como dice que el presidente estadounidense declaró que su nación necesita alianzas. Es que viendo cómo digamos, el equipo contrario empieza a reunir países, creo que, bueno, y más adelante veremos una noticia al respecto, ellos están empezando a notar que están bastante solos en según qué situaciones, en según qué localidades, ¿no? Sí, pensemos que salvo Europa y algunos de esos, bueno, Canadá, Australia, no tienen mucho más, ¿eh? Algunos países de Latinoamérica que los tienen bien agarrados y no mucho más. Reportan que el enviado especial del Vaticano viaja a Pekín para buscar la paz en Ucrania. Bueno, para buscar la paz en Ucrania viaja a Pekín. Claro, China le está compitiendo al Papa, al Vaticano, como el mediador en este mundo. Y está solucionando, o aparentemente por lo menos, conciliando naciones que para Occidente ha sido imposible. Por ejemplo, pensemos el tema de Irán y Arabia Saudita. Occidente cuánto tiempo lleva y cada vez está peor. De pronto entra China y en 2 días, aparentemente, pues arregla las cosas. Digo aparentemente. Y el Vaticano ahí se mete en China para, bueno, ¿qué? Si no, tenemos que ver, a ver, Mateo Zuppi, ¿qué consigue con todo esto? ¿Cuál es ese plan o esa estrategia que está siguiendo este enviado del Papa que se está moviendo pues, como una abeja de flor en flor, ¿no? Sí, este hombre, Zuppi, es que está tomando una relevancia, un protagonismo en estos últimos meses, digamos, impresionante. Seguimos con Vatican News. El cardenal Zuppi en Pekín para la misión querida por el Papa. Vamos a leer. Tras los viajes a Kiev, Moscú y Washington, casi nada, el cardenal continúa la iniciativa que le encomendó el Papa Francisco para aliviar las tensiones en Ucrania, la Santa Sede. Un paso más para apoyar las iniciativas humanitarias y la búsqueda de caminos que puedan conducir a una paz justa. Una paz justa. Bueno, no sé cuándo en el mundo se ha visto esto por última vez. Tras meses de espera y de anticipaciones, tanto en Roma como en Pekín, llega la confirmación. La misión de paz del cardenal Matteo Maria Zuppi, la que el Papa ha rebautizado como una ofensiva de paz para aliviar las tensiones en la atormentada Ucrania, continúa en China. Ha sido la oficina de prensa del Vaticano la que ha anunciado el nuevo viaje del cardenal, que ya había estado ocupado entre junio y julio en Kiev, Moscú y Washington. Claro, pensemos que va al principal aliado de uno de los protagonistas de la guerra de Ucrania, que es Rusia. Del 13 al 15 de septiembre, el cardenal Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, acompañado por un oficial de la Secretaría de Estado, viajará a Pekín como enviado del Santo Padre Francisco, reza el comunicado vaticano, difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede. La visita constituye una etapa más en la misión deseada por el Papa para apoyar las iniciativas humanitarias y la búsqueda de caminos que puedan conducir a una paz justa. En Berlín, para el encuentro La Audacia de la Paz. El cardenal Zuppi se encuentra estos días, cambiamos un poco de tercio, pero seguimos en lo mismo. Dice, se encuentra estos días en Berlín con motivo del encuentro promovido por la comunidad de San Egidio. Es lo que estuvimos en Berlín justo en ese mismo día, el día siguiente cuando se habían reunido. La Audacia de la Paz,
con los líderes de las principales religiones del mundo, junto a representantes de la política y de la cultura de 40 países, entre ellos el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, con quien el purpurado mantuvo una larga conversación privada ayer por la tarde en la embajada italiana. Precisamente al margen del evento, solicitado por los periodistas presentes en Berlín, el cardenal Zuppi había abordado ayer el tema de la misión que el Papa le ha confiado, una misión principalmente de diálogo que lo ha visto mantener conversaciones con representantes políticos y eclesiales de los países en el centro del conflicto que se desarrolla desde febrero del 2022. Una misión que verá al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana viajar a Pekín en las próximas horas, lo que veíamos en la noticia anterior. A pesar de que en las declaraciones de ayer el cardenal había insinuado un plazo más largo. El cardenal, hablando de una paz que, dijo, no debe ser impuesta, sino una paz elegida por los ucranianos, con las garantías, el compromiso, el esfuerzo de todos, destacó el papel de China en este proceso como quizá uno de los elementos más importantes. Y ellos lo saben, la importancia de China, y quizás están intentando que China no se lleve el mérito. Ir a embarrar el terreno, inclusive, de lo que China está haciendo. Fijaros como me parece que aquí hay una especie de tándem, ¿no?, entre el Papa y Zuppi, ¿no? Zuppi en todos sus encuentros ha sido bastante, digamos, ucraniano, ¿no? En sus declaraciones, su manera de hablar, fijaros, una paz elegida por los ucranianos, pero supone que la paz es para los dos, ¿no?, Ucrania y Rusia. Vimos también declaraciones en otras situaciones donde siempre está hablando del pueblo ucraniano, de la paz ucraniana, de los niños ucranianos, ¿no? Y vemos al Papa como está teniendo esos errores, ¿no?, medidos, en los que parece que se está yendo hacia Rusia. Es como que entre los dos están haciendo un tándem para que ambos lugares estén como en condiciones de tener una relación, ¿no? Y bueno, a ver a dónde nos lleva esto, pero sabemos que, bueno, en cuestión de estrategia, de control psicológico de la situación, son unos maestros, los jesuitas, y bueno, a ver dónde nos lleva todo esto. Sí, el Vaticano son los grandes maestros de la diplomacia. Las palabras del Papa en el avión desde Mongolia, que el país asiático estaba incluido en el itinerario de lo que él mismo había rebautizado como una ofensiva de paz, fue el propio Papa Francisco quien lo confirmó en la entrevista concedida en agosto a la revista española Vida Nueva. Zuppi está trabajando intensamente como responsable de los diálogos, dijo el Papa, añadiendo que el cardenal, después de Estados Unidos, irá a China, porque ambos también tienen la llave para rebajar la tensión del conflicto. Después el pontífice, en la conferencia de prensa a su regreso de Mongolia el 4 de septiembre, en el avión que sobrevoló la frontera china, dijo que el plan de la misión de Zuppi preveía visitar Moscú, Kiev, Estados Unidos y también Pekín, es decir, los países principales en todo esto. El cardenal Zuppi es un hombre de gran diálogo y de visión universal, volvió a decir Francisco, reiterando que el estado de las relaciones con China en este momento, a partir del acuerdo para los nombramientos de los obispos del 2018, renovado ya 2 veces, son muy respetuosas y que los canales están muy abiertos. Además, en China está trabajando la comisión presidida por el cardenal Parolin, que desde hace tiempo colabora con el gobierno chino y con el Vaticano. Vemos este tira y afloje entre China y el Vaticano que trata de ir metiéndose más y más, y China que le va poniendo freno. Hay gente dentro del catolicismo que dice que el Papa se está rebajando y se está humillando demasiado y que le está dando a China todo lo que quiere. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. No, y vemos como ya no es solo Zuppi, está también Parolin, que lleva tiempo. O sea, es como que van lanzando sus dardos, van enviando a sus generales, ¿no? Es como un juego de estrategia. Sí, van probando de todas las maneras. Creo, dijo el Papa en el avión, que debemos avanzar en el aspecto religioso para entendernos mejor y que los ciudadanos chinos no piensen que la Iglesia no acepta su cultura y sus valores y que la Iglesia depende de otra potencia extranjera. La comisión presidida por el cardenal Parolin está haciendo bien este camino amistoso, están haciendo un buen trabajo. También por parte de China, las relaciones van por buen camino. Yo siento un gran respeto por el pueblo chino. Las etapas precedentes en Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Como en las precedentes visitas, se desconoce el calendario de las reuniones que el cardenal Zuppi mantendrá en la capital asiática. El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, como ya se informó,
Visitó Kiev los días 5 y 6 de junio y Moscú los días 28 y 29 de junio y después Washington del día 17 al 19 de julio. Durante sus 2 días en Ucrania, el arzobispo de Bolonia se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y Dmytro Lubinets, comisario parlamentario ucraniano para los derechos humanos, así como con miembros del Consejo de las Iglesias y organizaciones religiosas. El programa incluyó también una etapa de oración en Bucha, la ciudad a pocos kilómetros de Kiev, que saltó a los titulares al comienzo del conflicto por la matanza indiscriminada de civiles. Y ya recordemos eso, que se dijo que Rusia había hecho y después todas las cosas no cuadraban. En Moscú, en cambio, el cardenal Zhupi no se entrevistó con Vladimir Putin, pero mantuvo una larga conversación con Yuri Ushakov, asistente del presidente de la Federación Rusa para los Asuntos de Política Exterior, y con María Lvova-Belova, comisionada del presidente de la Federación Rusa para los Derechos del Niño. 2 ocasiones, estas en las que se hizo hincapié en el aspecto humanitario de la iniciativa, así como en la necesidad de poder alcanzar la tan deseada paz. El enviado del Papa también había mantenido un encuentro, calificado de fructífero por la Santa Sede, con Kirill, patriarca de Moscú y de toda la Rus, a quien transmitió los saludos del Santo Padre y con quien también habló de iniciativas humanitarias que podrían facilitar una solución pacífica, intentando retomar los lazos con Kirill que justo antes de la guerra se habían roto. Del 17 al 19 de julio, días de su visita a Washington, Zhupi se entrevistó primero con Monseñor Timothy Broglio, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, y después con los miembros de la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, Comisión de Helsinki, del gobierno estadounidense, a quien presentó la naturaleza y el curso de la misión que le había confiado el Papa. El enviado pontificio, acompañado por una delegación, se había dirigido después a la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente Joe Biden, a quien había entregado una carta del Papa. El encuentro había durado más de 1 hora y Biden había asegurado plena disponibilidad para apoyar iniciativas en el ámbito humanitario en favor de las personas más frágiles, empezando por los niños, en particular los niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia. Bueno, esto hay que ponerlo entre comillas, ya se ha hablado de esto, cuyo regreso a casa figura entre las prioridades de la ofensiva de paz deseada por Francisco. Fijaros, ofensiva de paz, que son unas palabras que sí, vale, muy simbólico, ofensiva de paz, pero es que realmente hay una ofensiva vaticana aquí. Hay Sin una duda. ofensiva vaticana aquí, con el tema de Ucrania. Sin duda. Seguimos con tema Vaticano. Francisco, para detener la guerra, más que estrategia, se necesita más audacia por la paz. Bueno, estas palabras que siempre suenan algo bonitas, pero que es pura palabrería. En su mensaje al encuentro internacional de oración promovido por Sant Egidio, que concluye en Berlín, el Papa repite: aunque sea difícil, no hay que resignarse. Que quienes tienen en sus manos los destinos del mundo tengan el coraje de virar ante el desgarro y la inutilidad de los conflictos. Es la paradoja de la actualidad. En un mundo en el que todo va rápido, solo el final de las guerras parece lento. Bueno, esa contradicción que les interesa en este momento. La revista The Economist, propiedad de los Rothschild, en las últimas ediciones, bueno, al final sacó un artículo donde prácticamente decía que era necesario alargar esta guerra. Claro, muy importante para ellos. Además están intentando ya poner que se puede empezar a reconstruir Ucrania mientras dure la guerra, algo nunca hecho. Claro, porque reconstruyen, te lo van a destruir, reconstruyen, ¿y quién paga? Pues los de siempre, nosotros, los trabajadores, los contribuyentes. Y es también la paradoja de la historia. Tras la caída del muro de Berlín, en lugar de derribar muros, se levantaron otros. Porque en lugar de construir sobre la esperanza común, nacida de los escombros de aquel emblema de la Guerra Fría, se prefirió centrarse en los intereses particulares y en la desconfianza hacia los demás. El examen de Francisco enlaza presente y pasado en un nudo que huele a oportunidad perdida, pero aún más a la necesidad de creer y trabajar con la audacia de la paz por una fraternidad no imposible. Un mundo, demasiadas guerras. Francisco escribe a los participantes en el Encuentro Internacional de Oración por la Paz promovido por la Comunidad de San Egidio, que concluye hoy, 12 de septiembre, en la capital alemana.
En su misiva reflexiona brevemente sobre el camino recorrido por la humanidad desde aquel 9 de noviembre del 89, cuando con la caída del muro de Berlín parecían abrirse nuevas perspectivas de libertad y paz para Europa y no solo. Pensemos que esto se hizo ahí, en la puerta de Brandenburgo, donde estaba el muro. Y es precisamente la paz, por así decirlo, la primera víctima de los acontecimientos contemporáneos, con los numerosos conflictos en curso, recuerda el Papa, en muchas zonas de África y Oriente Medio, hasta Ucrania, donde una terrible guerra que no ve fin, dice, ha causado muertos, heridos, dolor, éxodos, destrucción. Bueno, hay quien dice que en las guerras lo primero que se pierde es la libertad. Y es verdad, y es lo que se está intentando destruir, la libertad. La hora del coraje. Uno no puede resignarse, afirmó con fuerza Francisco dirigiéndose a los líderes de las religiones del mundo, simbólicamente reunidos frente a la puerta de Brandenburgo, donde comenzó el fin del muro de Berlín. El año pasado, cuando el encuentro de San Egidio se detuvo en el Coliseo, las palabras de Francisco fueron un llamamiento a escuchar el grito de paz que todo conflicto suscita en las madres, en los refugiados, en el gemido de los heridos y moribundos, eligiendo puntos muy simbólicos: el Coliseo, Puerta de Brandenburgo, ya veremos dónde lo harán de aquí en adelante. Merece ser escuchado y es un derecho sacrosanto acogerlo, afirmó el Papa en aquella ocasión, quien este año da un paso más al reclamar un nuevo enfoque. No basta el realismo, no bastan las consideraciones políticas, no bastan los aspectos estratégicos aplicados hasta ahora. Hace falta más, porque la guerra continúa. Necesitamos la audacia de la paz, necesitamos el valor de saber virar, a pesar de los obstáculos y las dificultades objetivas. ¿Qué está diciendo el Papa? Sí, hay cosas que están muy bien, pero no bastan. Es decir, los políticos no alcanzan, no son suficientes. Se necesita alguien más, alguien audaz, alguien que tenga un poder, una autoridad y algo superior a todo político, a todo economista. ¿Se necesita qué? Un líder religioso, un líder moral. ¿Y quién va a ser? Él. Por supuesto, no va a ser ni el Dalai Lama, ni un imán, ni un ayatolá, ni un rabino, va a ser él. Y es lo que está diciendo. Con la política y con los políticos no alcanza, por más buenas intenciones que pueda haber. Más allá del muro de lo imposible, Francisco pide a los creyentes que no tengan miedo de convertirse en mendigos de paz, uniéndose a las hermanas y hermanos de otras religiones y a todos aquellos que no se resignan a la inevitabilidad del conflicto, y pide a políticos y diplomáticos que crucen el muro de lo imposible. El erigido escribe sobre razonamientos que parecen irrefutables, sobre la memoria de tantos dolores pasados y grandes heridas sufridas. Yo, asegura el Papa, me uno a vuestra oración por el fin de las guerras y agradezco de corazón lo que hacéis. Por eso es importante que la guerra se alargue, por eso es importante que todos los países se involucren. ¿Por qué? Porque entonces hay que hacer un diálogo interreligioso. Tenemos que estar todos juntos, ya no importa si tú crees en esto, en aquello, hay un mundo, muchas guerras, hay una sola humanidad, tenemos que estar unidos. Por eso es importante que todas las naciones se involucren de una u otra manera. Es el ecumenismo como base de la paz. El ecumenismo, la amistad, el todos que hemos visto en muchas de las conferencias anteriores. Si ellos quieren soluciones universales, se necesitan problemas universales. Pensemos qué católico quiere decir universal. Una mina de oro. Embajador de Rusia en la ONU explica por qué Estados Unidos no busca la paz en Ucrania. ¿Y se equivoca? Lo que se están haciendo de oro los grandes fondos de inversiones y los grandes magnates, vendiendo armas, con los planes ahora de reconstrucción, porque esto es un negocio que lleva unas décadas, que es muy rentable, y prácticamente hacen guerras también para destruir un país y entonces reconstruirlo. Bueno, realmente para unos pocos es un negocio enorme, para el resto del mundo, para todos nosotros, es la ruina. ¿Qué esconde Estados Unidos en Ucrania? Bueno, hemos visto muchos. Escondían laboratorios de armas biológicas y cuántas cosas de corrupción y cuántas cosas que no sabemos. Aquí tenemos la noticia. Siempre todo es muy interesante de leer. Corea del Norte lanza 2 misiles balísticos hacia el mar de Japón. Bueno, esto es un continuo. Corea del Norte calentando, pero claro, Estados Unidos haciendo maniobras con Corea del Sur, con Japón. Esto está otro de los puntos calientes del mundo.
Medios, bueno, RT esto. La Casa Blanca ha gastado más de 100.000 millones de dólares en Ucrania. La cifra no incluye los 24.000 millones de dólares solicitados en agosto al Congreso. Es decir, esto ya lo supera. Y en Europa, otro tanto. Siempre estaremos juntos en la lucha contra el imperialismo. Kim Jong-un y Putin celebran negociaciones. Esto, claro, son palabras de Kim Jong-un, es esa retórica que nos hace recordar a Chávez, a Fidel Castro, esa retórica del imperialismo, bueno, unos hablan del imperio, en los países musulmanes es el gran Satán. Vemos que hay ciertas líneas que siempre van por una misma retórica. Y como país comunista que es, bueno, sigue esa. Fijémonos que están acusando a Estados Unidos de imperialista y en cambio también los ucranianos están acusando al Vaticano de imperialista. Parece que todos tienen, esos dos al menos tienen mucho en común, ¿no? Exactamente. Sí, al Vaticano dice, como promover el imperialismo ruso. Los ministros de Exteriores de Rusia y China se reunirán en Moscú el 18 de septiembre. Bueno, aquí vemos más los lazos que se van cada vez fortaleciendo más entre Rusia y China. Profecía pura. Reportan que Japón refuerza sus lazos de seguridad con Taiwán, pese al riesgo de fricción con China. Esto es una jugada muy arriesgada, porque la historia de conflicto, de enemistad, de problemas ya que fueron a los hechos entre Japón y China es histórica. Y claro, Japón uniéndose con Taiwán, pues se va llevando quizás las de perder. Y además, estratégicamente es interesante, porque Japón y Taiwán están contrapuestos respecto al país ruso. Al país chino. Sí, sí. Algunos están en el sur, otros en el norte, o sea que si realmente entran en colaboración como lo están haciendo, pues bueno, China también tiene muchos flancos a su alrededor que bueno, pueden ser un problema. Venezuela y China elevan relación a una asociación estratégica, las áreas claves de Maduro y Xi Jinping. Aquí hablábamos de Nicaragua, un régimen que en estos últimos meses inclusive, a pesar de empezar a expulsar a los jesuitas, de ir contra el catolicismo de una manera plena, pero claro, se está fortaleciendo, se está afirmando en el poder. ¿Por qué? Pues especialmente por sus alianzas con estos países. Ahora este otro país de casi comunista, más conflictivo, de más polémico su gobierno, el de Maduro, desde aquel ascenso de Chávez, que también se va eternizando en el poder. Ya Maduro, lleva añares. Y ahora con su relación firme con Rusia, con China, más difícil sacarlos de ahí. Pero también nunca olvidemos que el gran socio comercial de Venezuela es Estados Unidos, el que le compra la mayor parte del petróleo. China creará zona de demostración de desarrollo cerca de Taiwán en su apuesta por la reunificación. El plan de China de reunificar lo que sería para ellos toda China, incluyendo Taiwán, sigue en marcha. Ya lo lograron de alguna manera con Hong Kong hace un tiempo, hasta que Gran Bretaña se lo cedió, y ahora ellos siguen en su idea con Taiwán. Y hay cada vez más gente de Taiwán que está apoyando esto. No, y fijaros que China está empezando a efectuar su manera de trabajar, ¿no? Para conquistar, digamos, el amor de los diferentes países. Y empieza como, te voy a mostrar cómo puedo desarrollar tu país, cómo puedo hacer que tu país crezca económicamente y demás. Y está empezando a luchar por Taiwán también. Claro, pensemos una cosa, porque es verdad lo que decía, es decir, a través de los años, del último tiempo, cada vez hay más gente dentro de Taiwán que apoyarían unirse a China. Claro, pensemos para alguien que está en Taiwán. Dice, ¿qué ganamos nosotros con estar aliados de Estados Unidos? Están allá muy lejos, ¿realmente nos van a defender como los ucranianos? ¿A quién le interesa China independiente? ¿Es realmente a ellos o es a una casta gobernante? Son cuestiones, pero claro, no sería tonto que cada vez más gente de Taiwán diga, mira, mejor estemos con los chinos porque si no vamos a terminar como Ucrania. China confirma la inusual visita del enviado del Vaticano para buscar una solución en Ucrania. Lo que veíamos un poco,
ya de cómo el Vaticano, aquí lo tenemos a Supi, moviendo también en China para buscar soluciones. Buscar soluciones o intentar evitar que otros se lleven el premio. No, y vemos que la respuesta de China, sí, bueno, no hay problema. Yo estoy siempre dispuesto a promover la paz y el diálogo. Claro, aquí hay toda una serie de juegos estratégicos y básicamente es también una gran campaña publicitaria el hecho de que el Vaticano tenga a alguien dando vueltas por el mundo luchando por la paz. Eso es una venta, vamos, impresionante. Una cosa es lo que puedan pensar muchos católicos de a pie, pero la gente que está en el poder en las naciones saben que si el Vaticano empieza a meter las narices es por intereses propios, no es para promover nada bueno. Aquí tenemos la nota. RT, jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, reconoce que su país podría perder una guerra contra China. Bueno, es que la puede ganar, la puede perder. Hay quien dicen que las guerras las ganan los que cometen menos errores, pero se sabe una cosa, el poder de China, y más unido con Rusia, porque eso ya es indiscutible, es muy fuerte. Es muy fuerte. Estados Unidos sigue siendo la gran potencia militar. El mayor gasto militar que hace un país es Estados Unidos, pero ellos saben que no es algo asegurado, que lo pueden perder. Ahora, claro, una guerra directa entre Estados Unidos y China, creo que perderíamos todos. Y obviamente, si Jesús no vendría, perderíamos todos. La nota, para el que le interese siempre leerla. Estados Unidos aprueba la venta de 25 cazas F-35 a Corea del Sur. El F-35, la gran joya de la Lockheed Martin, la gran empresa armamentística, el avión, el último modelo, por así decir, el F-35. 25, no 1, no 3, 25 F-35. El avión último de Estados Unidos, de la gran empresa Lockheed Martin. Estados Unidos no ve posible por ahora una negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos dice, por ahora, imposible. Vemos también la posición que tiene Ucrania, que no quiere saber nada ni con este ni con el otro. Hablamos del Papa, tampoco le interesa que China medie. Bueno, por ahora el tema sigue yendo para largo. Veremos cómo se suceden las cosas, pero el fin todavía no se ve en el horizonte. No, y esto es impresionante porque va para largo y parece que va para largo de verdad. Y esto va a tocar momentos finales ya de la historia. Y esto hace claro que se acaben los recursos, que la gente empiece a cansarse, pero se estrese físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Claro, todo esto tiene unas consecuencias no solo económicas, ¿no? Al final la gente empieza a mirar al cielo. Hay lugares donde quizás aún estamos sobreviviendo bien, ¿no? A nivel económico lo vamos haciendo, pero esto se va a acabar, o sea, poco a poco ya el dinero se va a ir, va a ser más difícil de conseguir, va a haber problemas energéticos, problemas de alimentación, y esto, cuando lleguemos a ese límite, a ese estrés, entonces será cuando veremos que se empezarán a mover ya todos en una dirección concreta, porque ahora es un desgaste, y tenemos que prepararnos mucho espiritualmente para enfrentar esto, porque vamos a tener que ver a nuestro alrededor mucho desastre y vamos a tener que ser capaces de en esos momentos poder hablar a las personas también y llevarlos al lugar correcto, ¿no? Sí, realmente es lo que ya veíamos en esa famosa carta de las 3 guerras mundiales, esa famosa carta realmente jesuita, guerra de desgaste. Lo que estamos viendo todavía, lo que decía Ángel, todavía en ciertos lugares del mundo todavía se aguanta un cierto bienestar, que ya no es casi ni por cerca de lo que era no muchos años, pero más o menos. Pero si estamos viendo lo que se está proyectando aquí en Europa, de que si en 2 años más ya no más calderas de gas, ¿por qué? Porque no va a haber gas. La gasolina que sigue creciendo y lo que se está, digamos, por venir, los nubarrones negros que están ahí, que quizás se tarden un poco más de lo que podíamos pensar, pero que están ahí. Lo que va a pasar con Estados Unidos si las cosas siguen como siguen digamos, si el dólar deja de ser la moneda de reserva mundial, toda esa deuda, sus techos de deuda se van al traste y lo que le viene a Estados Unidos no es fácil, porque Estados Unidos va aguantando, generando más deuda por lo que es el dólar a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con este orden multipolar de los otros que están queriendo desbancar al dólar y van en ese camino?
pues todo eso se acabaría. Lo que, digamos, estamos en una línea que tarde o temprano van a llegar cosas a nivel de bienestar, en Europa lo estamos viendo y quizás antes que lo que pueda pasar en Estados Unidos, se está acabando un bienestar que se lleva muchos años y muchas décadas viviendo, especialmente en ciertos países de Europa. Y realmente estamos preparados aquí en Europa para que se acabe el estado de bienestar, para empezar a pasar frío. Fijémonos con Suecia, porque creo que es un ejemplo, lo que decíamos, es un espejo que era un espejo para todos los europeos, y ese espejo ya no está. Y es que estamos cayendo socialmente, cayendo de todas las maneras. El otro día tuve la oportunidad de ver un gráfico en el cual, bueno, los dirigentes europeos nos están directamente engañando en la cara, diciéndonos, bueno, que esto es, bueno, un proceso temporal, que el tema de la inflación, bueno, lo vamos a ir pasando, que no se preocupen, haciendo bromas entre ellos cuando hablan y jajaja, jijiji. Pero luego vemos que se están utilizando los fondos de emergencia desde hace no sé cuánto tiempo y no se explica y nadie explica por qué se están utilizando. Pues claro, cuando los fondos de emergencia se están usando, ¿cuándo se usan? Pues cuando hay un proceso reconocido de crisis y demás. Ahora no se reconoce que haya una crisis financiera muy grande, no se reconoce, se ve que se está acercando, pero ya se están usando. O sea, vamos a pegarnos de frente. Sí, vamos a pegarnos de frente todos con todo esto. Sí, sí. ¿Y qué está pasando con la violencia social, la inseguridad en Europa? Aquí se mira con horror y, por supuesto, la inseguridad, por ejemplo, en lugares como Latinoamérica. Pero ¿cómo se ha disparado aquí la inseguridad aquí mismo? Yo recuerdo hace 20 años lo que era Barcelona y lo que es ahora. Y bueno, ni hablar de Suecia. Lo que Ángel decía, Suecia es el país más inseguro ahora prácticamente de Europa. Estas cosas eran hace pocos años casi increíble. ¿Qué pasa cuando la inseguridad entre a ser cada vez mayor? Cuando entren a faltar las ayudas, las asistencias, el trabajo, la comida, la inseguridad se va a disparar también. Y ahí viene El Salvador, ahí viene cuando, entre comillas lo digo, claro, ahí viene cuando surge el Vaticano, surge el Papa para decir, bueno, ya está bien, esto hay que arreglarlo, tenemos que sentarnos. Luego todo el pueblo, el poder viene desde abajo, ¿no? Todo el pueblo empezará a pedir la solución y ahí es donde entra todo el proceso que hemos visto hasta ahora. Proceso judicial, ambiental, todo ligado para un bien común total. Y eso todo el mundo va a decir que sí. ¿Quién puede decir que no a esto? Sí, 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 exactamente. Taiwán detecta 68 ya son muchos, 68, pero bueno. 68 aviones militares chinos cerca de la isla. ¿Será verdad? 68 puede ser, pero vemos que la situación, vemos la de las Coreas, vemos el tema de Taiwán, parece un poco lo que pasaba con Ucrania hace no mucho tiempo. Hay ciertos lugares, puntos calientes, donde está la cuestión militar y que, bueno, esos puntos calientes, al final ese calor llega a todo el mundo, tarde o temprano. Uno piensa que hoy en día es fácil saber cuántos aviones hay, cuántos barcos hay, a nivel satélite, radares, o sea, rápidamente saben cuántos hay. Pero se puede exagerar. Sí, claro, eso sí. Pero bueno. No es concebible. Austria insta a cesar las negociaciones sobre la incorporación de Turquía a la Unión Europea. Aquí vemos el tema siempre de Turquía. Por un lado, tiene un papel trascendental en la OTAN, porque es miembro. Y, claro, si quieren meter a ser miembro a otros, como pasa ahora que está con la idea de Suecia y de Finlandia, Turquía tiene que decir que sí, pero por el otro lado, en la Unión Europea le dicen que no. Y Turquía quiere. Bueno, aquí está, por ahora, tanto en la OTAN como estas cosas de la Unión Europea, tiene que ser por unanimidad. Pero ya se está hablando, von der Leyen ya hablaba de que esto tiene que cambiar. De que esto no puede ser que tenga que ser por unanimidad, claro, porque de pronto hay un país, una Hungría, uno tal o otro que se te pone duro y no. Vamos a ver qué pasa, pero Turquía, ya sabemos la profecía que hay sobre Turquía. Jugando para uno, jugando con otro y un día pues lo barrerán del terreno. Anthony Blinken augura una nueva era en el orden internacional. Aquí vemos una nueva era multipolar que quieren unos y aquí vemos una nueva era más unipolar que quieren otros. Guerra de sanciones. Rusia expulsa a diplomáticos gringos. Estados Unidos anuncia castigos a 150
entidades. Aquí vemos las sanciones que se están jugando entre Rusia y Estados Unidos. Pero sabemos cómo después, por atrás, negociando con Rusia por esto, por lo otro, por el petróleo, como nunca. No, y fíjate que las acusaciones son por espionaje. Tendrán razón, no lo sabemos, pero bueno, esto ya empieza a ser importante. Sí, sí, parece un poco recordando en pequeña escala esa Guerra Fría de hace tantas décadas atrás. Estados Unidos y Filipinas planean ampliar el número de bases a las que tendrá acceso el ejército estadounidense. Bueno, Filipinas hace no muchos años, hace pocos años hubo un presidente que se puso duro con Estados Unidos, pero ahora parece que Filipinas va de este lado. Corea del Sur amenaza con tomar medidas si Rusia y Corea del Norte violan las resoluciones de la ONU. Aquí Corea del Sur. Sabemos que está en una situación difícil. Tiene al lado a Corea del Norte, a China, bueno, al lado un poco más abajo tiene a Japón, que sería un aliado, pero son países que están, digamos, geográficamente en la órbita de China, indudable. Hungría, la Unión Europea debería haber aislado la crisis ucraniana, pero decidió globalizarla. Bueno, tiene razón, en realidad es una guerra que nunca debería haber empezado, pero se decidió globalizarla, indudable. Aquí tenemos la nota. Boris Johnson, este personaje, siempre con esos pelos al viento. ¿Por qué siempre somos tan lentos? Boris Johnson insta a enviar misiles a ATACMS a Ucrania. Recordemos que Boris Johnson fue el que se plantó ante Zelensky cuando se había firmado ya la paz entre Rusia y Ucrania a los pocos meses de empezar la guerra. Pero él fue y dijo, no, de esto nada. Y ahí todavía tenemos la guerra. Y sigue haciendo lo mismo, su trabajo, para el cual le pagan, obviamente. Ucrania denuncia a fabricantes de armas occidentales por no cumplir con los contratos. Vemos esto, recordemos, cómo Ucrania, el gobierno de Zelensky, más que Ucrania en sí, digamos, presiona a Occidente de una manera de los que está cansando y hartando a muchos. Un submarino nuclear estadounidense arriba a Noruega por primera vez. Bueno, Noruega, ¿qué está ahí cerquita, al lado? Rusia. Biden y Zelensky podrían reunirse en Estados Unidos este mes, y ya lo han hecho. Y recordemos, se reunió con Zelensky, pero el Congreso no quiso. Con Biden, perdón, pero con el Congreso no. Al menos un muerto y 2 heridos en un ataque ucraniano contra la provincia de Jersón. Y los civiles son los que pagan el pato, como se dice en algunos países. Son los que pagan al final y los que sufren las consecuencias. Los otros se llevan el dinero, hacen sus decisiones y al final siempre terminan, en general, caen de pie, pero los civiles se la llevan. Lavrov, existe una auténtica conspiración sobre el tema de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto, ¿quién lo puede dudar? China, en la cumbre del G77, se produce un cambio significativo en el equilibrio internacional del poder. ¿Qué es el G77? Bueno, es un organismo que reúne a los países en vías de desarrollo. Y China se está queriendo poner en la cabeza, digamos, en la locomotora de este tren, y lo está haciendo. Se está ganando la simpatía de los países en vías de desarrollo. Y esto es una realidad. Y se está ganando a continentes enteros. Y Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados porque no puede hacerlo. Por eso, como hemos visto antes, Estados Unidos dice que necesita colaboradores en la región. Sí, exacto. Joel 3:10. Porque esto dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Lo veíamos, los países débiles, pero que están empezando aquí, nadie queda fuera y ellos tendrán, los países débiles, los países pequeños en vías de desarrollo, estos del G77, que ya son mucho más que 77, son cerca ya quizás de 150, están tomando, digamos, su papel protagónico también. Pero, ¿quién los está queriendo liderar? China. Veamos el subtítulo porque es muy interesante porque concuerda muy bien con este versículo, ¿no? El representante chino destacó que los países en vías de desarrollo se hacen cada vez más
fuertes, ¿no? Exacto. Y eso es profético, ¿no? En Joel hay mucha profecía al respecto del tiempo final, y nuestro hermano Víctor ya me ha comentado que es algo que quiere tocar, porque dice que es lo que realmente a él le hizo pensar en estos temas, ¿no? O sea, que es volver a los inicios de este ministerio. Sí. Pero bueno, sí, totalmente. Y aquí lo vemos cumpliéndose. Pero vemos quién se está queriendo poner como el líder de estos débiles. ¿Quién? El gigante asiático. Y vamos a, bueno, lo que sería de estos países. Es un nuevo mundo. Maduro pide a un periodista chino que hable su idioma y no inglés. Vaya. Es decir, no solo es quitar el dólar, sino el inglés también. Es decir, empezar a quitar del centro de la cuestión lo anglo, especialmente lo que es Estados Unidos. El orden multipolar. Burkina expulsa al agregado militar francés acusado de actividades subversivas. Bueno, vemos esta especie de efecto dominó en África, de cómo los países rebelándose ya contra este viejo orden colonial, en este caso contra Francia. Recordemos lo que es la France-Afrique, esa especie de maquillaje que se le puso al colonialismo francés para seguir sosteniendo ese colonialismo en una apariencia de que las naciones ahora africanas eran libres. Quizás un poco más que antes, pero Francia seguía teniendo grandes beneficios por esto. Ahora se le están dando vuelta. Vamos a ver qué pasa con Francia sin esos beneficios que venían de África. Vicepresidente de Bolivia pide en la cumbre del G77 más China, es decir, los países en vías de desarrollo más China. ¿Por qué? Porque China es el que quiere estar ahí diciendo vengan conmigo, yo les mostraré el camino. Cambiar el sistema financiero mundial, es decir, ¿qué? Quitar ¿qué? Bueno, el sistema financiero impuesto por el dólar y todo lo que lleva con eso. No, fijémonos que a nivel económico sería la contraposición de Estados Unidos, China, ¿eh? Porque sería como coger a todos los que están, digamos, emergentes de la zona, básicamente oriental, con algunos países pues, sudamericanos y demás, pero especialmente la zona oriental, y contraponerlo a Estados Unidos con todos sus colaboradores, ¿no? A nivel económico. Y claro, visto desde fuera, visto desde el punto de vista puramente de los débiles, ¿no? Es un grupo simpático, ¿no? Sí. Porque claro, tenemos a China quedándose con los débiles, con los más pequeños, para hacerlos más fuertes. ¿Y eso a quién no le gusta? Sí. Entonces, que todo eso, por eso que a nivel moral, a nivel de incluso de buen gusto, a nivel bueno, no sé, de sensaciones, vemos que aquí va a haber una lucha más que interesante. Y creo que el Papa va viendo venir todo esto, y creo que esas declaraciones van para posicionarse en una situación que vamos a ver cómo explota todo esto, pero creo que es interesante cómo el Papa está jugando a dos bandas por algo. Sí, pero aquí vemos quiénes son los países de estos pequeños que más están forzando a esto. Países de Latinoamérica. ¿Por qué? Si hay una región en el mundo que sabe lo que significa ser aliado o socio o depender de Estados Unidos o confiar en Estados Unidos, es Latinoamérica. Y ya lo sabe lo que es. Ha sido, digamos, una frustración y decepción y traición una tras otra. Estados Unidos nunca ha cumplido sus promesas. Y Latinoamérica, muchos países cansados y con razón. ¿El otro cumplirá? Bueno, por ahora cumple. Veremos qué pasa. Aquí tenemos la noticia. Erdogan dice que Turquía puede separarse de la Unión Europea de ser necesario. Bueno, es decir, como, mira, entramos, pero si hay que separarse nos separamos. Bueno, dice, a menos que el gobierno turco cambie drásticamente de rumbo, el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea no podrá reanudarse, indicaron los eurodiputados en un informe aprobado esta semana. En la OTAN sí, pero en la Unión Europea ya esto, bueno, nunca ha gustado. Turquía está dispuesta a desvincularse de la Unión Europea en caso de ser necesario, declaró el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ataturk antes de partir a un viaje a Estados Unidos. La Unión Europea está tratando de separarse de Turquía. Durante este periodo en el que la Unión Europea está tomando medidas para alejarse de Turquía, haremos nuestra evaluación de estos acontecimientos y después de estas evaluaciones podremos separarnos de la Unión Europea si es necesario, enfatizó Erdogan tras el informe del Parlamento Europeo sobre las relaciones entre Ankara y Bruselas. Bueno,
Claro, nunca llega a estar unido, pero veremos qué toma. Es decir, Erdogan hay algo claro, sabe que lo necesitan por una parte a nivel OTAN, entonces va presionando. A menos que el gobierno turco cambie drásticamente de rumbo, el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea no podrá reanudarse, indicaron los eurodiputados en un informe aprobado a mediados de semana. Se espera que Turquía respete los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos, señala el documento. ¿Y Europa los respeta? Previamente, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, comentó que la posibilidad de que Turquía se una al bloque comunitario en un futuro cercano está en el fondo del congelador. Bueno, ya no hay manera más clara de decirlo. Esta semana el canciller de Austria, Karl Nehammer, propuso a Bruselas poner fin formalmente a las negociaciones de adhesión y desarrollar un nuevo concepto de cooperación de vecindad con Ankara. Turquía es candidato a obtener la membresía de la Unión Europea desde 1999. Las negociaciones de adhesión arrancaron en 2005, pero desde 2018 están interrumpidas. Bueno, difícilmente Turquía entre en la Unión Europea, vamos a ver, sabemos lo que repetimos, se lo necesita mucho a nivel OTAN por la posición estratégica, a nivel militar, digamos a nivel de geopolítica es un lugar sumamente importante. Lo ha sido siempre, pero hay claramente desde Europa no se quiere que Turquía, ven como un gran peligro, posiblemente puedan tener razón o no, pero es lógico que Turquía entre a la Unión Europea. Veremos hasta dónde pueden llegar las presiones y las negociaciones de Turquía con respecto en su posición en la OTAN para ver si consigue esta plaza, esa membresía o no, pero por ahora Europa está muy firme en que no. Una cita de Ellen White para terminar, llegando a esta larga conferencia sobre este tema de guerra, Gog y Magog, Armagedón, básicamente, estos conflictos políticos finales, esta gran batalla final de la historia. Vamos a ver qué nos dice Ellen White. Vamos a ver una cita que vamos a ver de una guerra, es de Ellen White, mujer de visión, escrito por un nieto de ella, con citas de ella, a veces comentando un poco él, interpretando las cosas. Pero vamos a ver algunos comentarios, no solo de Ellen White. Bueno, es algo que veremos inclusive posiblemente la próxima, cómo seguirá este tema de guerras, de todos estos conflictos militares, bélicos. Pondremos la otra parte, es una cita que tiene dos partes. Y es interesante porque tiene que ver con la guerra civil de Estados Unidos y ver algo que ahí sería en pequeña escala, aunque fue una guerra muy cruenta, muy tremenda, con muchos muertos, con mucho dolor y una herida muy grande que ha dejado en Estados Unidos. Pero vamos a ver un poco los problemas de dar el mensaje cuando hay guerra. Y esto nos va a tocar a nosotros. Nosotros en el final de esta historia, pronto, no sabemos exactamente cuándo comenzarán a afectarnos en gran manera, pero pronto tendremos que lidiar con una situación aparte y muy terrible, que es dar un mensaje en medio de guerra. Dice: las perplejidades relacionadas con la guerra aumentaban a medida que se elevaba el monto de la gratificación, por lo que se necesitaba hacer a los adventistas pedidos de recursos aún más gravosos. Estamos hablando de la Guerra Civil de Estados Unidos, años de 1860 y pico. Los obreros que estaban en el campo informaban sobre dificultades relacionadas con intentos de practicar evangelismo. Aquí vemos, es decir, estaban ya llegando noticias de lo difícil que se estaba poniendo practicar, es decir, dar el evangelio, el mensaje final en medio de una guerra. William Ingraham informó que la carpa de Illinois fue desarmada porque era inútil montar la carpa en campos nuevos durante la excitación de la guerra. Review and Herald, 19 de agosto de 1862. Es decir, era imposible, había una gran excitación porque esto provoca mucha excitación. Yo lo he vivido cuando era niño. En mi país hubo una guerra también infame de una casta militar que quería conservarse en el poder y no supo más que hacer que proclamar la guerra a Gran Bretaña por las Islas Malvinas, con más justificación y razón que se pueda tener de que esas islas le pertenecen a Argentina, bueno, lo que sea.
pero una guerra que no tenía sentido. Pero recuerdo esta excitación que hubo. Es decir, la gente salió, se concentraron en los grandes lugares en Estados Unidos, en el obelisco, obviamente, y la guerra proclamando esa excitación patriótica o nacionalista, triunfante, mucha excitación. Y veían que tuvieron que desarmar la carpa porque era inútil. Inútil intentar hacer esto, intentar que la gente atienda razones, que la gente les interese el Evangelio. Estaban a por la guerra. Dice, en Iowa, J.H. Wagoner, es decir, sería Wagoner padre, y B. Snook fueron arrestados bajo ley marcial y detenidos hasta que obtuviesen un certificado del juez del condado, declarando su lugar de residencia, su presente ocupación y profesión. El juez les aconsejó que volvieran inmediatamente a sus hogares, considerando que diariamente estarían más y más expuestos a problemas y dificultades. 26 de agosto de 1862. Luego leeremos la otra partecita que queda. Es muy interesante porque aquí podemos ver en algo que nos toca muy de cerca, muy reciente, a la Iglesia Adventista teniendo que enfrentar una serie de dificultades, y solo algunas que se nombran aquí. ¿Por qué? Porque el país había entrado en guerra, en una guerra civil. Pronto y cada vez más el mundo está entrando en guerra. No solo guerras entre naciones, ¿no? Reino contra reino, nación contra nación, sino guerras civiles. ¿Y cómo daremos el mensaje? Pues tendremos muchísimas dificultades, muchísimas. Aparte de logística, de seguridad, de peligros, pero también dificultades de que la gente quiera escuchar ciertas cosas en esa excitación de la guerra. Bueno, vayamos preparándonos para todo esto que nos llega, porque realmente, si ahora es difícil dar el mensaje, pues mucho más lo va a ser todavía. Pero tenemos que confiar y pedir, y realmente sabemos que necesitamos esa gran dotación del Espíritu Santo en gran y gran medida, porque si no, nada podremos hacer en ese tiempo. Aquí tenemos, como siempre, la página web, todo el material. Aquí los datos para todos aquellos que quieran seguir ayudando a esta causa. Y es lo que debemos hacer, seguir ayudando y poniendo todos nuestros recursos físicos, mentales, espirituales, todos los que tenemos al avance de la obra. Gracias, hermanos, por todos los que apoyan y aportan a esta causa. Maranata 2031.